Corrillos Televisión presenta Reporte Especial. Los temas, las historias y las noticias contadas por sus protagonistas. Reporte Especial. Conduce Jorge Liévano. Dirige Juvenal Bolívar. Hola, bienvenidos nuevamente a otro reporte especial. Como ya lo saben ustedes, mi nombre es Jorge Liévano y estamos en los estudios de Corrillos Televisión que dirige Juvenal Bolívar y Sofía Ortiz. Hoy con Diego Silva, nuestro productor en el estudio en la ciudad de Bucaramanga para Colombia y el mundo. Como siempre, con invitados especiales. Cada vez que hay una persona que hace algo por Colombia, algo por Santander, aquí les mostramos en reporte especial qué están haciendo los santanderianos. El día a día, ¿qué nos trae? ¿Qué personaje? Pues siempre tenemos a algún invitado súper especial y hoy no es la excepción. Me acompaña en este reporte especial el señor Raniel Max Torres. Raniel, así como aparece escrito en la pantalla, el señor Raniel, quien ya está ahí en la cámara con nosotros. Le saludamos y le damos la bienvenida, Raniel, a este programa de reporte especial. Jorge, gracias por invitarme a su excelente programa y también a Juvenal, que me hizo posible llegar hasta acá. Sí, claro que sí. El señor director tuvo la gentileza de invitarlo y desde luego él muy puntual está con nosotros. Vamos a saber quién es Raniel. Yo a grosso modo, televidentes, les digo que es un docente, es una persona que dicta clases en uno de los colegios famosos de la ciudad de Bucaramanga, que es un escritor, que es una persona dedicada a buscar, a investigar y a contarles a través de un libro, que ya es el 8º libro que él escribe, pero me pareció espectacular. Solamente el título me dice muchas cosas. Holocausto en el Río Grande de la Magdalena. Cuando estamos hablando del Río Grande de la Magdalena, pues los santanderianos y los colombianos sabemos que nos referimos al Magdalena Medio, a sus lugares de origen, al río que tiene tantísimas historias y que él nos va a contar en este programa brevemente una reseña de todo lo que hizo para llegar a escribir este espectacular libro, que nos va a contar también cómo lo podemos conseguir, porque esto de las historias es algo muy brillante, que no es de un día para otro y que con talento y con mucha sabiduría lo hizo Raniel. Raniel, pero antes de hablar del escritor, antes de hablar del docente, cuéntenos un poquito de usted. ¿Quién es Raniel? ¿Dónde nació? ¿Cómo se formó? Bienvenido. Jorge, gracias. Muy buenos días. Yo nací a orillas del Río Grande de la Magdalena. Yo soy ribereño. Nací en un corregimiento que se llama Canaletal Cerro de Belén, cerca de San Pablo de Bolívar, Sí, señor. En la ribera. Ahí nací, ahí me crié. Como usted puede entender, en esos momentos cuando nacimos allá no habían los medios, y como todos los ribereños, pues pesqué en el río, nadé en el río, tomé agua del río, y ahí hice mi infancia, ¿no? Sí, claro. A los 12 años mi papá me sacó a estudiar a Barranca Bermeja, al seminario San Pedro Claver. Allí hice mi bachillerato, y después del bachillerato yo me dediqué a ser clérigo. Yo soy retirado, un clérigo retirado de la Iglesia Católica. Ya me retiré a los 24 años y seguí estudiando, es decir, me especialicé en filosofía, en ciencias religiosas, teología, manejo del conflicto, pero desde muy pequeño siempre me gustó escribir historias. Y en estos momentos soy el escritor del Río Grande de la Magdalena. Esta es mi última novela. La primera novela es decir, En el sentido del río, porque tengo otros libros sobre el río. Ya en mi mundo académico, he sido coordinador de muchos colegios en Bucaramanga. Inicié como vicerrector del colegio INEN, estuve en el Virrey Solí, Agustiniano, San Pedro, y actualmente soy coordinador del Colegio Tecnológico Damaso Zapata. Qué bueno, mire, Raniel, una familia, pues me imagino que está casado con sus hijos y todo eso hace parte de la historia de una persona, hace parte de la historia de querer escribir, y cuando se escribe es con mucha dedicación. Por eso queremos hacer un reporte y muy especial con él, porque
admiro mucho de verdad a los escritores, pero también admiro a los docentes, porque tienen mucha sabiduría, pero mucha paciencia. Como a usted le gustaba escribir, usted está en el clérigo, cuando habla del clérigo es haciendo como lo del seminario para ser cura y eso y demás. Sí, figure que después de mi bachillerato yo inicié estudios para ser sacerdote. Ah, perfecto. Hice la filosofía, hice la teología, pero cuando tenía como que 23 años, yo tomé la decisión de hacerme a un lado. Pero no se había graduado, no se había, pues como cura. No, todavía, estaba estudiando. Hice todos los estudios. Ya, perfecto. Recibí algunos, ¿cómo se llama eso? Como unos escalones para hacer allá. Claro. Pero decidí hacerme a un lado porque retirarme. Se retira y se dedica a la docencia y se dedica a escribir. Para escribir libros como estos, hermosísimos, Holocausto en el Río Grande de la Magdalena. Pero me decía usted que ya había escrito otras novelas. Esas novelas, ¿qué ha pasado con ellas? ¿Dónde están? ¿Cómo las conseguimos? Antes de esta novela... Sí. Para hablar de esta y dejarlo al final. Sí. Hablar de los otros, a ver dónde están. He escrito otros libros. Como yo soy maestro, mis primeros libros son libros de pedagogía. Ah, claro. Tengo un libro que se llama Las competencias, que se maneja en los colegios. Otro libro que se llama El manejo del conflicto en los colegios. Y antes de esta novela, escribí un libro que se llama Escalando el cerro en las orillas de Yuma. Son crónicas sobre el Río Grande de la Magdalena. Son 123 historias. Vea usted. Que es el libro anterior a la novela. Y este cuarto libro es la novela en sí. Perfecto, claro. Hay 3 libros que los tengo ahí, escritos, pero necesito hacer el trámite con el Ministerio de Cultura para poder sacar el ICBN y así publicarlos. Para allá iba, Raniel, para allá iba. Los escritores como usted, que es independiente, que se ha formado de manera independiente y que se ha sacrificado en el estudio para hacerlo, ¿el gobierno les ayuda? ¿Los gobiernos le han ayudado? ¿Los ministerios sí apoyan al escritor que es dedicado a hacer cosas tan bonitas como estas? Mire, Jorge, qué buena pregunta. Los independientes, pues somos independientes, claro, y dependemos de que la obra pegue. Claro. Si la obra no pega, pues usted hizo una inversión económica que es costosa, desde luego. Pero los independientes no tenemos ayuda del Estado. Yo ahorita estoy ahí en un libro, tengo mi stand como independiente. Ah, lo podemos conseguir ahí en el stand. Oiga, mire, si ustedes, amigos televidentes, después de que vean este programa, están en Bucaramanga o vienen a Bucaramanga durante toda esta semana, pues está un libro en Neomundo y allá podemos encontrar no solamente a Raniel, sino muchos escritores y muchas personas dedicadas a la literatura. Está usted como los artistas independientes y está usted como los medios independientes, como Corrillos, que es un sacrificio enorme mantener toda una estructura y los gobiernos no colaboran con ello, ¿no? Los gobiernos se hacen ahí como los locos y los ministerios es un trámite terrible para poder recibir alguna ayuda de un ministerio que desde luego forma parte del Estado. Pero la pasión, ahí está. Señor. El amor a escribir. El escribir. Uno escribe porque a mí me preguntaron en Barranca, yo esta novela la lancé primero en Barranca. La semana pasada en la Feria del Libro, yo fui invitado como escritor independiente. Claro, vea usted. Y me hicieron la pregunta, ¿cómo la hace? ¿Cómo escribe? Sí, claro. Entonces mi respuesta, pues le dije, lo que pasa es que, le dije con todo el respeto, dejando el orgullo a un lado, es que en el caso mío yo tengo un talento. Sí, claro. Para escribir. No, es que toca. Es que si no hay talento, agréguele pues la sabiduría que Dios le pueda dar, la salud, todo depende de muchas cosas, pero tiene que tenerlo, porque es que ponerse uno a escribir no es escribir, es vivir la historia. Por eso antes de escribir este libro y de hablar de ello, algunos de los libros que ha escrito o las novelas que han tenido trascendencia, que las pueden comprar o no las compran, alguien le ha hablado, porque es que a mí esto, cuando vayamos a hablar de esto, sí quisiera que usted expusiera ante estos medios de comunicación, hombre, hay que hacer una película, hermano. ¿Alguien le ha hablado de hacer alguna película con sus historias? Pues figure que no. Yo he tocado muchas puertas
Inclusive he buscado editoriales. Pero la pregunta que le hacen a uno, ¿no? ¿Ha ganado algún premio? Yo dije, pues no. Sí, claro, claro. Entonces uno comienza, ahorita en la feria del libro, ¿qué es lo que uno hace? Yo le decía a mi esposa, le decía, bueno, si hoy se vendieron 3, 4 libros, pero es que hicimos una comunicación con la gente que está llegando. Conocí otros escritores, mucha gente se acercaron algunos entes de televisión que son regionales. Sí. Hoy vamos, miremos. Eso le ayuda a uno Sí, sí. a tener enlace Claro. con la parte literaria. Y es que lo que no se exhibe no se vende. No se Entonces, vende. En Bogotá hacen unas ferias extraordinarias a nivel internacional, de las cuales pues hay que participar. Porque si no está en esos escenarios, pues menos lo van a conocer y menos van a saber quién es Raniel. Y por eso en Corrillos, y gracias a Juvenal y a la voluntad de Dios que tuvo, de que hoy esté en el estudio, una persona que se ha sacrificado, que ha luchado, pero que ahí va. Y a veces termina uno con ese agradecimiento a Dios de que quise hacerlo y lo hice. Y lo es. Alguna vez me fui a hacerlo y se logró. Vamos a hablar un poquito, y antes de ir a la pausa, vamos a hablar un poquito de este holocausto en el Río Grande de la Magdalena. Si usted quiere y tiene a bien regalarnos el número telefónico a los televidentes y la página donde lo pueden encontrar, lo puede hacer en este momento. Y vamos a hablar de este libro, que es que no conozco las otras historias, que deben ser muy interesantes, pero esto me parece súper interesante. Y seguramente aquí habrá mucho material para un cortometraje, largometraje o una película, y estoy seguro de que eso va a llegar. Rainel, ¿quiere darnos su dirección, su teléfono, páginas, redes sociales? En estos momentos me encuentran en un libro, está Sí, el número Neomundo, 18. Neomundo, está en 18, perfecto. Está el número 18. Y mi teléfono es 315-384-1723. ¿Lo repite, por favor? 315-384-1723. Pueden llamar a ese número y yo miro a ver, porque en estos momentos en Bucaramanga todavía yo no tengo librería donde dejar los Sí. libros. En Barranca sí. Bueno. En Barranca se llama Monachitos, librería Monachitos. Allá sí tengo, Perfecto. porque me contactaron en la feria de Barranca. Pero usted llama a ese número y yo le respondo. Mire, en ese número telefónico que aparece ahí en la pantalla, que ustedes están viendo ahí debajito, pues aparece el número telefónico de él. ¿Y quién no le va a interesar leer este libro? Por lo menos a mí me pareció sorprendente. Es un libro grande, pero a los que nos gusta leer y a los que no también, leas esta historia. No la he leído, no la conozco, solo la conoce Renel. Usted me decía, Renel, que para escribir un libro, pues no solamente toca tener sabiduría y demás, y talento, sino vivirlo. Usted nació allá, pero para poder escribir esto a lo largo y ancho del río, lo recorrió, fue. Sí, señor, vea. La novela la escribí en 2 años, pero antes de escribirla, recorrí el río con mi esposa. El río nace en la Déjeme laguna. hacerle un paréntesis. Qué importante es que la compañera que está a su lado esté de acuerdo con lo que usted hace, desde luego, pero que lo acompañe también, ¿no? Sí. Parte importante para ella, un reconocimiento también hoy, ¿no? Ella es maestra también. Qué bueno. Y también escribe. Y hemos hecho hicimos un libro entre los dos. Bueno, vea usted. Ella está en el Está ahí, en el cuento. Ahí es mi apoyo, es Claro. mi ayuda. Y usted dice, vámonos a ver qué pasa Sí. allá en la Sí. punta del Magdalena y dónde. Cuéntenos un poco de todo eso. Yo le digo a ella, princesita, bueno, Está bien. tenemos 11 años de casado. Ella es mi segunda esposa. Bueno, perfecto. Bueno. Vea usted. Entonces le dije, tenemos que conocer el Alto Magdalena, que es de Honda hacia donde nace el río. Honda. Tolima. Tolima. Pero eso ahí se conjugan con 3 departamentos al Sí. mismo tiempo. Yo no conocía de Honda hacia arriba, no conocía. Ya. El río no es navegable. Vea usted. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, vámonos donde nace el río. Nos fuimos y uno va haciendo paradas eso se llaman como estaderos. Yo pagué un tour y comenzamos a subir el macizo colombiano. Estando como a 2.600 metros, yo soy hipertenso. Claro, entonces tienen que... Entonces yo comencé como a vomitar. Sí, claro. Entonces el guía me dijo, profe, ¿qué quiere? ¿Ver los 3 chorritos que están allá o que lo bajamos en un ataúd?
Y yo dije, mejor bájeme. Sí, claro. Ese fue un dolor mío porque yo tenía permiso para entrar porque no todo el mundo entra. Sí, claro. Yo presenté mi libro anterior, Escalando el Cerro en la orilla de Yuma. Yuma es uno de los 5 nombres que los sí leyeron al río. Y mire, soy escritor, sí, usted puede ingresar. Raniel, le voy a interrumpir porque es que vamos a ir a una pausa. Pero vamos a ir a la pausa, amigos televidentes, y aquí empieza lo interesante. Lo que le pasó a Rainel para tratar de vivir la historia, porque hay que vivirla, para luego contarla en estas páginas. Y es una historia interesante. Vamos a la pausa y ya regresamos en Reporte Especial. Corrillos Televisión está presentando Reporte Especial. ¿Sabías que están abiertas las inscripciones para que estudies en la institución de educación superior número 1 en desarrollo tecnológico e innovación en Colombia? Estamos preparados para que tengas la mejor experiencia de tu vida. Queremos acompañar tu proceso de formación para que te conviertas en un líder de la transformación social y del cambio tecnológico del país y del mundo. Encuentra la carrera de tus sueños en las facultades de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales y de Ciencias Naturales e Ingenierías. Inscríbete ya en las unidades tecnológicas de Santander. Encuentra toda la información en www.uts.edu.co. En las UTS lo hacemos posible. Café Pasión. Nuestro café es 100% orgánico, producido en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, cultivado a 1300 metros sobre el nivel del mar. Es cosechado de granos maduros seleccionados, sin la ayuda de sustancias químicas o artificiales, aditivos, pesticidas y herbicidas, y cumple un proceso exigente de calidad y supervisión. Café Pasión. Es rico en minerales, vitaminas y antioxidantes. Ayuda contra la depresión al liberar endorfinas y dopamina. Contiene antioxidantes que combaten los radicales libres y reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Puede reducir el riesgo de enfermedades del corazón y mejorar la función de los vasos sanguíneos. Café Pasión. Orgánico y natural. Bienvenidos al Instituto Universitario de La Paz, Unipaz, la primera universidad en el corazón del Magdalena Medio, un lugar donde el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad se unen para formar profesionales íntegros que transforman sociedad. Aquí encontrarás el edificio administrativo y en el primer piso, las escuelas, la oficina de registro y control, tesorería y presupuesto, gestión humana y servicios generales. En el segundo piso, rectoría, vicerrectoría, planeación, dirección de investigación y proyección social, la Delegación de Lenguas Extranjeras e Internacionalización y Bienestar Universitario. En el edificio de aulas vivirás experiencias de aprendizaje significativas orientada por docentes que te acompañan en tu proceso de formación. El Centro de Información, un espacio para el estudio y la consulta académica, con acceso a base de datos, libros, revistas científicas y zonas de lectura. Zonas deportivas y recreativas, diseñadas para tu bienestar físico y esparcimiento. Unipaz, tu segundo hogar, un lugar para aprender, crecer y transformar. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21, número 14 a 10, Barrio Girardot, Bucaramanga. Corrillos Televisión está presentando Reporte Especial. Gracias por estar con nosotros. Continuamos en Reporte Especial, aquí desde el estudio de Corrillos. Hoy con un invitado no especial, súper especial, Rainel Max Torres.
que poco a poco nos está contando en pocos minutos cómo está su historia, qué hace y la parte fundamental que tiene que ver su compañera, su esposa, hoy en día haciendo este trabajo mancomunado. Son docentes, ambos escritores, pero viven la historia. Íbamos antes de la pausa, Rainel, en que usted empieza a explorar el río, a mirar qué está pasando, a hablar con los pescadores y con la gente, pero se enferma. Sí, entonces estábamos subiendo ya hacia el macizo colombiano. Entonces me dio soroche, me dio tensión alta y entonces el guía me dijo, profe, hay que bajarlo. Entonces él me dijo, a usted le pasó lo que le pasó a Moisés. El Señor le dijo, mire, allá está la tierra prometida, pero usted no puede entrar. Sí. Me pasó a mí, entonces yo me acordé del texto bíblico. Sí. Entonces me dijo, le dije, vamos a cambiar la ruta. Yo tenía un guía, me dijo, vamos a buscar el río por los pueblos. Entonces nos vinimos bordeando los pueblos, bajando San Agustín, vereda San Antonio, comenzamos a bajar, llegamos a San Agustín y comenzamos a buscarlo en los pueblos. A medida que llegaba a los pueblos, el río para allá no es navegable, por lo tanto no hay barcos, no hay botes, no hay nada. Y no hay, si hay pocos peces. De la laguna a Honda echamos 8 días buscando el río. Donde lo encontrábamos, hablábamos con las personas. Allá en el desierto de la Tatacoa hablamos con las personas. Allá hay 2 caños que caen al río. En Aipe hicimos un tour por el río y íbamos haciendo lo que yo llamo, íbamos testeando. Es decir, yo le decía a mi esposa, escriba ahí que un palo grande nos pegó en el bote. Entonces ella escribía un palo grande porque eso para mí era una herramienta más adelante para poder redactar la novela. Llegamos a Honda y en Honda tuvimos el primer lapso de trabajo y ahí se nos acabó la plata. Claro. Le dije, princesita, toca devolvernos. Y después de Honda hicimos otros recorridos hasta llegar a Bocas de Ceniza, Barranquilla. No, vea usted. Eso es resumido. Resumido. Eso es sí, resumido señor. Porque hoy, gratamente, su escritor Rainel me acaba de regalar el libro, cosa que uno no espera porque uno sabe el costo que tiene escribir, el costo que tiene viajar y lo que acaba de contar. Pero acaba de autografiarlo y me lo acaba de regalar, por eso públicamente le doy las gracias. Rainel, lo recibo con mucho afecto y cariño, soy buen lector, me considero buen lector. Ahí le escribí. Una frase muy bonita. Dice, el río. Para Jorge Líbano, el río, a ver si lo entiendo, el río... Dice, el río es vida, pero río está muriendo. Sí. Con cariño, Cagio es mi seudónimo. Ah, vea usted, muy bien, muchas gracias, muy amable. Lo hago público porque me siento muy honrado de recibir este libro en el día de hoy, que seguramente, vuelvo a repetir, va a dar de qué hablar después de este programa. Rainel, se acabó la plata, se devuelven, pero usted sigue trabajando. Oiga, navegar no es fácil. Sí. Y eso no es para todo el mundo. Uno se marea, uno le da lo que usted acaba de nombrar, soroche, pasa cuando uno llega a otro país también. Pero usted escribía y escribía y escribía. Entonces hicimos varios tramos y en cada tramo pues íbamos tomando fotografía, testeando, haciendo videos. Cuando ya hicimos como en año y medio, hicimos el recorrido, entonces yo me dediqué a escribir la novela. Demoré 2 años. Año y medio recorriendo el río, sí, viviendo la historia, hablando con la gente. 2 años escribiendo, señores, para que vean que esto hay que tener talento, sabiduría y que Dios le preste a uno la vida, la salud. Sí. Que tenga una compañera al lado que le ayude, pues mucho mejor. Rainel, se pone usted a escribir. ¿Qué pensaba usted en ese momento? Bueno, ¿será que esto sí, esto será, a la gente le irá a gustar esta historia? ¿Qué piensa un escritor cada día que hace una página? Sí, cuando uno escribe pensando en que la gente lo va a leer. Entonces, yo decía, yo soy ribereño, nací en el río, por lo tanto, lo que yo escriba lo estoy haciendo con cariño y con amor porque yo conozco el río. Mire, Jorge, nací en el río, yo fui criado por mis papás y mis abuelos, pero mi abuelo, él se llamaba Carlos Arturo Torres, le decían el mono Carlos. Ajá. Él me enseñó lo que es el río porque él cortaba la madera en el río, era maderero. Él ayudó a deforestar el río. Sí, claro, ¿no? Y la gente vivía de eso. Él iba a Barranquilla, claro, en las balsas. Yo estuve montado en una balsa con él.
Hecha, hecha, artesanal. artesanal. Pero es un peligro, ¿no? Claro, pues yo le decía, abuelo, llegue, porque yo le ayudo a echar la balsa, y él era, en los caños cogíamos y así, se hacía una balsa con 50 trozas, se amarraba, y de ahí, se llama Canaletal Cerro de Belén, de ahí a Barranquilla son 8 días, por el río bajando. En una Y balsa. así se fueron. Así. Yo llegué, yo no logré, porque el abuelo en Bijagual, que es el último pueblo de Santander, Sí. el cable se reventó y el abuelo se dañó el brazo. Entonces me dijo, mijo, nos tenemos que volver porque usted no puede ir solo. Claro. Entonces él me enseñó a la madera, me enseñó a la pesca. La tierra donde vivió mi abuelo, donde es mi abuelo, es de ahorita de mi papá. Ah, ya. Claro. Ahí en esa tierra tiene una historia que está en el libro. Se llama Palestina. En Palestina, oigan esto, está la ceiba donde se amarró el último barco a vapor que venía de Honda, el David Arango Uribe. En esa ceiba, en esa tierra, estaba el astillero del río y ahí los barcos recogían la leña. Vea usted. Ahorita son pastizales para el ganado, eso es de mi papá. Ah, qué bien. Y ahí está la ceiba, y el abuelo me decía, en esa ceiba se amarró el último barco, David Arango Uribe, que venía de Honda, porque ya se había acabado la parte del río, nació el ferrocarril, el río estaba deforestado, no había leña, y fue el último. Vea usted. Todo en este hermoso libro. Una historia fascinante la que nos está contando, resumidamente. Resumida. Raniel Mas Torres, escritor de Holocausto en el Río Grande de la Magdalena. Léanlo. Llámenlo, ahí está en la pantalla el teléfono, las redes sociales. Usted nos dio las redes, ¿cómo lo encuentran en Facebook? ¿Cómo lo encontramos? No, yo tengo el teléfono por ahora. Bueno, me llaman al ahí está el teléfono. número telefónico, perfecto. Lo pueden llamar, él le contesta, y le hace llegar el libro. Obviamente pues tiene un valor porque no se trata de recuperar ese gasto ya no lo recupera nunca, porque fue mucho, pero ¿cómo conoció el río? Y usted que lo conoce, dígame usted, Raniel, para que los que nos ven y nos escuchan, ¿cómo está hoy el río Magdalena? Muy bien. Por eso, cuando yo terminé la novela, yo le escribí Holocausto Claro. del río. ¿Por qué? Porque Jorge y amigos que nos están escuchando y nos están viendo, el río está contaminado. Claro. El río es vida, el río está muriendo. ¿Por qué está muriendo? Porque los pueblos ribereños hemos hecho del río una cloaca. Sí. Y los otros ríos, por ejemplo, el río Bogotá, que le cae en la parte de Ricauter, todo de Bogotá cae al río. El río Cauca, para el lado de Pinillo, en Magangué, entre el Banco y Magangué, le cae al río. Todo le cae al Magdalena. Entonces, por eso yo dije, el río está muriendo. Y si usted ve la portada, Sí. ese es un pescador, Sí. y ese pescador fue a pescar y no encontró redes. Y ¿Qué entonces, encontró? Como calavera, ¿no? Calaveras, basura. Basura, sí, claro. Usted me preguntará, ¿y por qué esa calavera ahí? Eso sí. Le iba a preguntar, pero extra micrófono, porque no lo iba a hacer al aire. Sí. Pero pensé que era por historias de muertos en el río que Sí, botan señor. allá. Mire, cuando usted lee la novela, va a encontrar una expresión que se llama la ola negra. La ola negra en la novela significa toda la parte de que el río está muriendo, el río está contaminado. Ajá. Y aparece el barranco rojizo. Cuando usted lee la novela, va a encontrar que el barranco rojizo es símbolo de muerte. Símbolo de Súper. muerte. Cuando usted va al río, encuentra unos peñascos rojos. Cuando era niño y fui creciendo, pues en el río hay mucha violencia, aún. Y muchos pescadores, entre ellos familiares, nunca más los vimos, porque el barranco rojizo era símbolo de muerte. Esos pescadores caían al río y nunca más los vimos. Hasta ahí la historia, y la va a encontrar en el libro. No, hay que leerlo. Hay que leerlo porque es una historia fascinante, es el río. Y el río Magdalena, que es caudaloso, que todavía es muy hermoso, pues está muriendo poco a poco, como lo dice Rainel, que es un hombre que conoce y que nació allá como muchos, pero que no se atreven a escribir porque yo me puedo conocer el río, pero no tengo el talento para escribir. Entonces él lo escribió y aquí podemos saber todo lo que quiera usted saber sobre el río Magdalena, lo tiene aquí. En un libro, esta semana,
en Neomundo o en este libro que usted va a pedir al teléfono que aparece en pantalla, que es el 315-384-1723, y habla directamente con el escritor y se lo hace llegar. Pero estoy completamente seguro de que lo va a llamar alguna editorial, estoy completamente seguro de que lo van a hacer que de este libro haya un cortometraje, largometraje o película, porque sí vale la pena saber la historia y cómo él lo denomina, un holocausto en el Río Grande de la Magdalena. Vale la pena. Por eso estoy seguro y muy seguramente Rainer nos va a llamar y va a decir, oiga Corrillo, los invito al lanzamiento de la película o del cortometraje que están haciendo sobre el río Magdalena. Se han hecho muchos, tal vez, pero historia contada con la persona que recorre, que fue, que habló, para poder escribir un libro como estos, Rainer. Y hoy tuvimos la oportunidad y el honor de que nos cuente aquí en Corrillos Televisión. Le iba a preguntar algo, una anécdota que fueron muchas, pero una que usted recuerde y diga, no, en este recorrido, Jorge, lo que me pasó fue increíble. 1000 cosas, pero esta es muy puntual. Una anécdota puntual. Una anécdota muy buena es que cuando llegamos a Bocas de Ceniza, yo venía ansioso, que yo decía, vengo recorriendo el río, recorrimos el río. Yo de niño vivía con mi papá en el río, mi papá tenía una isla, ¿sí?, llena de plátano. ¿Y sabe una cosa? El río con el tiempo se la llevó. Por eso, cuando usted escucha que el río se inunda, se mete a los pueblos, eso no es capricho, es que, como digo yo en mi novela, el río tiene memoria y el río reclama su cauce. Eso es cierto. Eso es cierto. Sí, entonces, sí. Miren, Monpós. Cuando yo pasé por Monpós, yo le dije a los monposinos, Monpós es una isla. En el año 3.000 millones de años, cuando venga Monpós, ya no será Monpós, porque esto es una isla y el río reclama su cauce. Y Monpós En hoy. memoria. Claro. Y Monpós, cuando pasé por el río, Monpós tiene casi 2 capítulos, aparece la señora Mary Gándara, una matrona del río. Entonces, Jorge, llegamos a Bocas de Ceniza, yo estaba intrigado cómo se une el río con el mar. Sí, claro. Hicimos, pasamos por la 40, lo de las flores, con el carnaval de Barranquilla, ingresamos, allá hay mucha pobreza en ese sector. Nunca había visto que se pescara con cometas. Ahí lo emprendí, ¿sí?, en Barranquilla. ¿Con cometa? Con cometa. ¿Pero qué es cometa? Aquí conocemos una cometa. La cometa del aire. Señor, Sí, le ponen el anzuelo, sí, elevan la cometa y allá no sé cuántos metros le pica y el pescador viene la cometa. Yo no, esa sí no me la sabía. Jorge, está en el libro. Oiga, esa sí no me la Está sabía. ahí, qué emocionante cuando yo dije con cometa. Sí. El pescador se llama Montesino. Yo tengo que volver allá a agradecerle porque él me guió. Llegué hasta la punta arriba. ¿Y sabe qué es lo que me gustó? Me emocioné mucho. Porque aquí está el río y aquí está el mar. Sí, lo que llaman Buritaca, creo que llaman ahí. No, ese Buritaca es Santa Marta. Ah, es otra parte. Estoy yo en Bocas de Ceniza. Ah, usted está en la punta, arriba. Donde el río llega, Claro. desemboca. Ya. Aquí están los tiburones, están los delfines, aquí están, y acá viene el bagre, el bocachico, y se ve. Yo estaba así, yo veía ahí cómo estos se comen estos. Vea usted, sí. Porque es Porque es el pez de río y de mar. como digo en la novela, el mar se come el río. Vea usted. Para mí eso fue muy emocionante. Claro. Yo le decía a mi esposa, ella me decía, no se emocionen mucho porque como yo soy sobreviviente de cáncer y por las emociones tengo problemas con mi estómago. Ah, claro. No se emocione. Sí. Y yo, pero mire eso, mire los tiburones se comen los peces, mire. Y yo, por eso estamos en Bocas de Ceniza. Por Bocas de Ceniza entró la esclavitud, entró Claro. la libertad, entró el comercio, entraron Sí. los barcos, Sí, claro. entraron todo lo que usted encontró en el río. Qué interesante. Jorge, una cosa, la novela no cuenta la historia en el tiempo de los barcos a vapor, no. La novela la cuento yo en el momento en que la escribí. El 28 de febrero, yo llevaba 476 días escribiendo la novela y llegué al malecón Barranquilla. Ahí amarré la balsa. Y esa balsa yo tenía que botarla al mar. El 28 de febrero, a las 8:05 de la mañana, comenzó el proceso donde yo tenía que llevar esa balsa al mar, porque así terminaba la novela, así me la imaginé. Ah, ya, perfecto. Esa balsa llegó aquí y esa balsa era una ranchería adecuada.
¿Qué es una ranchería? Es el lugar donde los pescadores se mudan cuando hay subienda. Pero Jorge, ya no hay subienda. Ya eso se acabó. El río está muriendo, los peces no salen, se mueren porque no hay oxígeno. Claro, claro. Rainel, en televisión las cosas son corticas, son sustanciosas pero corticas. Y nuestro programa prácticamente llegamos al final. Mire qué interesante, usted pida el libro, llame a Rainel, ahí aparece el número telefónico, ya lo dijimos. Entonces llámelo, pídale el libro, cómpreselo, pero disfrútelo como lo voy a hacer yo leyéndolo. Le agradezco muchísimo el haber venido, el traernos este libro, en obsequiarme este libro, que regalar un libro, a mí me parece espectacular. Y hay personas que los prestan, pero no se sabe quién ha sido el más bobo, si el que lo devuelve o el que lo presta. Raniel, mire, es Daniel, pero con R. Oye, ¿y ese nombre? Mi abuelo. Ah, el abuelo. ¿Le cuento? Yo me iba a llamar, era Rainiero. ¿Ah, sí? Sí. Rainiero. Me iba a llamar Rainiero, sí. Entonces, en mi pueblo, quienes mandaban en el momento era el padre, que era el que mandaba a los helenos, el padre Manuel Pérez. Sí, sí. Él fue sacerdote en mi pueblo. Ah, veo usted. Y él fue el que me bautizó antes de que él se metiera a la parte de insurgencia. Entonces él le dijo, ¿cómo se llama el niño? Entonces mi abuelo me dijo, Rainiero. No, señor, se va a llamar Raniel. Y así porque no le podían chistar nada al cura. No, era el que mandaba. Señoras y señores, mil gracias a usted, muy amable Raniel, por haber venido. Raniel Max Torres, ¿no? Además tiene un apellido distinguido, que es Max Torres. El libro, pídanlo, cómprenlo, disfrútenlo, porque es la historia del río Magdalena, que de haber muchas, aquí está contada en su totalidad. Señoras y señores, llegamos al final del programa. Espero que lo hayan disfrutado y espero que compren el libro y sigan adelante, que Dios nos lo permita. Mil gracias y nos veremos en otro reporte especial. Corrillos Televisión presentó Reporte Especial. Los temas, las historias y las noticias contadas por sus protagonistas. Reporte Especial. Conduce Jorge Liévano. Dirige Juvenal Bolívar.